también tenemos expectativa de encontrar una respuesta en las autoridades municipales, que hasta ahora no hemos conseguido, en torno de esta cuestión de la siniestralidad vial fatal. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Fundación Conducción Consciente, el psicólogo y capacitador vial, Ramiro Parce, a quien saludamos del programa Así Son las Cosas. Buenos días, Ramiro. Un gusto. Guillermo Jeremía lo saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario. Bueno, nos planteábamos discutir esta mañana, analizar el escenario de la siniestralidad vial y la fatalidad de quienes conducen en motocicleta. ¿Cómo caracterizaría el tránsito en la ciudad de Río Cuarto ustedes que enseñan a conducir? Sí, nosotros, más allá de la enseñanza y la formación de conductores, también somos una institución que evaluamos e investigamos sobre las causas del tránsito, y lo que vemos en nuestra ciudad es la falta de comportamientos seguros en los conductores, ¿no? Realmente, más allá de la falta de infraestructura vial, bueno, el comportamiento de los conductores, que es cambiante, no siempre es igual. Por ejemplo, ahora en época invernal cambia, hay algún evento, ya sea de características locales, provinciales, nacionales o mundiales, por ejemplo, un partido de fútbol, ya eso hasta altera el tránsito, ¿no? Entonces, el estudio del comportamiento de los conductores es una cuestión clave, y si lo analizamos acá en Río Cuarto, realmente es caótico. Bueno, partiendo de ese análisis, del caos instalado, ¿a quién responsabilizamos por ese caos? Lo que pasa es que si empezamos a evaluar las consecuencias, ¿no?, los síntomas que hoy estamos teniendo como sociedad en materia de tránsito, es un poco el resultado de las acciones del pasado, ¿no? Esto no es algo que podamos culpar a alguien, porque tiene factores es una causa multifactorial, no es solamente un factor el que involucra. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuestiones como los valores en el tránsito, la empatía con el resto de los usuarios, cómo yo percibo los riesgos cuando voy conduciendo. Bueno, son todos aspectos que se van forjando con el tiempo, ¿no? ¿Y cómo se fueron forjando o no forjando en Río Cuarto? Bueno, esa es un poco la pregunta. Lo que tenemos que preguntarnos, si hoy estamos teniendo estas consecuencias, estos síntomas como sociedad, bueno, ¿qué es lo que no hicimos 4 años para atrás, 8 años para atrás, 20 años para atrás, ¿no? Entonces, una problemática que no solamente la está teniendo Río Cuarto, sino toda la provincia y Argentina en sí. Es una problemática que no se la toma como debe ser, como una política de salud, y una problemática que tiene similitud a una epidemiología. Y si no hacemos un abordaje de esa forma, con un estudio, como casi lo logramos hacer con la pandemia, y han quedado algunos sesgos de aprendizaje de lo que fue la protección en cuanto al virus o la prevención. Bueno, hay que ver cómo lo generamos con el tránsito. Es una situación compleja la que estamos viviendo, y solamente a veces nos fijamos en el número, en la estadística, pero nosotros como psicólogos evaluamos el impacto, ya sea familiar y social, que genera, ya sea una persona que termina siendo lesionada, que termina estando varios días en terapia intensiva. ¿Qué costo tiene eso? ¿Qué costo tiene para esa persona que se lesionó o falleció y afecta a todo su entorno social, a todo su entorno familiar? Entonces es algo que va mucho más allá de apuntar con un dedo y decir, che, ¿quién es el culpable? De todas maneras, ¿qué opera en alguien que se sube a una moto y circula a alta velocidad y pasa las esquinas sin observar, en creer que no le va a pasar nada? ¿Por qué hay ese nivel de desconexión con el riesgo desde su punto de vista, Ramiro? Y por falta de información, por la falta de capacitación, por la falta de campañas sobre esto. A ver, un ejemplo claro.
Cualquier ciudadano creo que tiene una alta percepción del riesgo en cuanto a la electricidad, ¿no? Porque de niños nos dijeron que un tomacorrientes es un elemento de riesgo, de peligro, ¿no? Pero en materia de educación vial no existe ese mismo nivel de información a temprana edad y durante toda la vida, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre cómo informamos sobre estos riesgos. Muchas veces es falta de conocimiento y en otras también falta de control, porque si percibimos de que podemos transitar como nosotros querramos y no hay consecuencias, bueno, también eso afecta al moldeamiento de la conducta preventiva, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes creen que es el rigor el que nos disciplina en términos de tránsito? No, siempre son tres patas lo que hacen al buen comportamiento. Primero es la educación, ante todo, que la persona sepamos que está informada, sepamos que tiene las actitudes y las habilidades para poder conducir, porque es una realidad que no todos estamos aptos para conducir. Entonces la educación y la evaluación es un factor clave, y después sí está el control y la sanción, ¿sí? Pero es un trípode que tiene que coexistir y se relacionan entre sí los diferentes aspectos, ¿no? Pero si no educo y no controlo y no sanciono, y bueno, seguramente el comportamiento no sería el que hoy esperamos. Y vuelvo a reiterar, los síntomas que hoy tenemos son las consecuencias de la inacción de los años anteriores, ¿no? El presidente de la Fundación Conducción Consciente dialoga con nosotros. Mis compañeros Mayra y Alejo tienen para preguntar también, Ramiro. Mayra. Sí, Ramiro, muy buenos días. En ese sentido que recién mencionabas que no todos estamos aptos para manejar o para conducir, al menos en una ciudad, pareciera que en Río Cuarto sean como dos variables, que el hecho de que los que aprenden o que ya obtienen licencia de conducir a muy temprana edad, o a lo mejor no las tienen y manejan en condiciones ilegales, entiéndase motociclistas o automovilistas también, que andan a una velocidad mayor a la que se debería. Y por otro lado, adultos mayores que comienzan a reducir la velocidad a un nivel capaz que no lo esperable o lo acordado por la sociedad, que en Río Cuarto por ahí es una ciudad que, como recién mencionábamos, hay que andar como con cuatro ojos, como quien dice. Se cruzan estos dos tipos de conductores que por ahí no coinciden en la norma en la que todos conducimos. ¿Puede ser que eso se incluya en un factor de la fatalidad? Sí, influye en el sentido de que, bueno, el tránsito está en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Cuando pisamos la vía pública estamos compartiendo un espacio social, ¿no? Desde que somos muy pequeños hasta adultos mayores. ¿Qué sucede? Que en los dos ejemplos que vos pones, digamos, el adolescente, el que está por obtener la licencia por primera vez, y aquella persona que es adulto mayor y supuestamente sigue teniendo las facultades para poder conducir, bueno, sí, por supuesto que son etapas, digamos, de la vida de que, bueno, llevan riesgo, ya sea por los adolescentes porque tienden a tener una conducta más arriesgada, ¿sí? Y los adultos mayores que tienden a tener un deterioro cognitivo mayor, ¿no? Sabiendo que para conducir necesitamos tener ciertas facultades cognitivas como son la atención, la concentración, la coordinación bimotriz, bueno, realmente un montón de aspectos cognitivos, psicológicos que tienen que ser evaluados y tienen que ser reevaluados. Si tenemos un conductor infractor, bueno, y lo detectamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Solamente le cobramos la multa? ¿O tiene que hacer un curso de reentrenamiento? Y tiene que pasar por una evaluación psicológica para saber si esa persona la volvemos a reinsertar, o tiene que hacer un programa para poder saber que tiene esa conducta segura, ¿no? Por eso lo que voy, es un problema multifactorial, pero si no nos ponemos a estudiarlo como sociedad, si no nos detenemos
a pensarnos cómo transitamos hoy, y bueno, seguramente que de acá a 4 años vamos a estar hablando de lo mismo, o peor. Sí, en ese sentido, esto de la evaluación para quizás sacar la primera licencia, aquí en Río Cuarto, como sabemos, son 3 o 4 clases teóricas y después el examen. ¿Esas 3 o 4 clases teóricas de 1 hora alcanza? ¿Son suficientes para que un adolescente, un joven pueda sacar su primera licencia de conducir? Y solo basta con compararse con los países que sí pudieron reducir la siniestralidad vial, y las autoescuelas y la formación de conductores han sido un pilar fundamental, sabiendo de que en otros países los cursos superan las 100 horas entre teoría y práctica, más conducción en simulación. Entonces, por supuesto que estamos muy escuetos con respecto a la formación de conductores. Y es más, nosotros desde nuestra perspectiva de abordaje a esta problemática, consideramos que los manuales de educación vial hoy por hoy están totalmente desactualizados. ¿En qué sentido? De que solamente se basan en la normativa, en la señalización, pero hoy por hoy la sociedad exige, o el tránsito de hoy exige otras herramientas. Por ejemplo, el control de la ira, el control de la ansiedad cuando estamos conduciendo. Son todas herramientas de la psicología emocional, por ejemplo, de la inteligencia emocional, que tienen que ser difundidas y aplicadas a los conductores. Hoy que sepas la señal está buenísimo y es algo fundamental, pero si vos estás en un estado emocional que no te estás dando cuenta, que estás demasiado frustrado, demasiado enojado, no vas a percibir la señal, así esté adelante tuyo. Entonces, por eso es que decimos de que hoy por hoy los manuales y los cursos de educación vial están bastante desactualizados a la exigencia que el tránsito de hoy demanda, ¿no? Ramiro, para finalizar, estamos nosotros desarrollando una encuesta en nuestras redes sociales respecto de, en el orden de responsabilidades, para usted, ¿cómo se distribuyen esas cargas por la siniestralidad vial? ¿Es porque hay motociclistas irresponsables? ¿Es porque hay falta de controles del Estado? ¿Es porque faltan políticas de educación vial o es porque falta acciones responsables por parte de los padres? ¿Qué es para usted más importante en ese orden de prioridades? ¿Y está la respuesta que todas son correctas? No, sí, son todas correctas, pero me gustaría que, yo creo que es un mix de todo, ¿no? Pero por supuesto que me parece que hay cosas que son más importantes y trascendentes, y hay cosas sobre las que tenemos injerencia, o el Estado tiene injerencia, y otras sobre las cuales no. Por ejemplo, la decisión de un padre comprarle una moto a un chico de 14 años. Exacto. ¿Qué puede hacer el Estado? No puede hacer nada. El hecho es que por eso es que tocamos cuestiones culturales y hablé sobre valores en la conducción, ¿no? Son todas cuestiones que desde el Estado sí sería muy importante que pueda tener una participación activa en cuanto a campañas, en cuanto a prevención. Yo lo llevo mucho a la experiencia que tuvimos con el COVID, porque vuelvo a reiterar, esto se debe tomar como una política de salud, como así también como un problema epidemiológico. Porque lo podemos estudiar, porque podemos ir a la causa raíz. Pero ¿qué pasa? Necesitamos las instituciones que estén involucradas, poder reunir la que se logró hacer años anteriores, de lo que era el Observatorio Vial de Río Cuarto, que nuestra fundación fue una de las pioneras en poder generar esta ordenanza, y se logró sentar en una mesa todas las instituciones involucradas de Río Cuarto, pensando en cómo generar primero un diagnóstico y después una planificación. Pero bueno, siempre son aspectos que terminan quedando a mitad de camino, ¿no? Entonces, si hoy no empezamos en esta encuesta que vos me estás mencionando a trabajar sobre todos estos aspectos, bueno, te aseguro que 4 años más adelante vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Sí, ojalá que podamos evitar al menos una muerte, por lo menos plantear el debate. Mayra tiene una pregunta más para usted.
Sí, la última, Ramiro. Es una falta, el aprender a manejar es un problema de falta de recursos, en el sentido que para aprender a manejar o ir a un instituto, capaz que necesito recursos, o para sacar un carnet, también necesito recursos, entiéndase dinero, ¿no? Para poder... Para mantener un auto también necesitas recursos, sí, porque hoy por hoy te aseguro que el impacto en la economía está también afectando el mantenimiento vehicular. Hay motos sin freno, hay motos sin goma, hay sin luces. Sin luces. Sin luces, que yo no entiendo eso. Hay motos que circulan a la noche sin luces y no se da cuenta el propio motociclista que es él mismo el que está caminando por una cornisa. Exactamente, y esa es la falta de percepción del riesgo, que dice, che, yo si no invierto en mi vehículo de traslado, en mi herramienta, primero que, bueno, me puede fallar y no llegar a tiempo a trabajo, pero también puede tener una consecuencia muy grave. Hoy por hoy los jóvenes de 18 a 35 años son la población más expuesta a tener un siniestro vial, y eso nos pasa acá en Río Cuarto y pasa en el mundo. Entonces no es que somos una isla y solamente nos está pasando a nosotros. Si abrimos un poquito la perspectiva hacia afuera, ya hay países y ciudades que han logrado mitigar esto, desde todos estos ángulos que hemos estado hablando. Pero si no empezamos a trabajarlos hoy y se empieza a generar una política pública en la que tenga como un fomento, como un disparador, y no todo depende del Estado, pero sí necesitamos empezar a generar este cambio, pero desde hoy. Hacia atrás es más complejo reentrenar a los conductores, pero para adelante sí podemos empezar a trabajar en una nueva forma de comportamiento seguro, ¿no? Ramiro, muchísimas gracias por ayudarnos a debatir el tema. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por aportar la seguridad vial. Un gusto. Ramiro Parsi, el presidente de la Fundación sobre Conducción Consciente, analizando junto a nosotros este escenario. Pueden seguir participando ustedes con sus mensajes al 3584 8744 88 o al 358 50 63 514. Mirémonos en el ejemplo todos, o en el espejo, quise decir, todos de qué hacemos o qué dejamos de hacer en aras de esa conducción responsable que mejore las condiciones de circulación y sobre todo que evite la siniestralidad fatal a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando.